Radio Pasión As presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz en las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el amor, la conciencia crística, retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de la tierra. Hola, hola, namaste. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad y otros temas de interés como el desarrollo personal, el desarrollo humano, el autoconocimiento. Y bueno, como ustedes ya lo saben, estoy transmitiendo desde el hermoso pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos para más de 60 países. Y les platico, amigos, que el próximo 10 de junio es el día de la gran invocación con la que inicié el programa hoy. Es una plegaria mundial traducida a más de 80 idiomas y dialectos que no pertenece a ninguna religión o culto en especial. O sea, es una invocación, es una oración no religiosa, sino espiritual, y la puede rezar, orar, invocar cualquier persona sin importar su creencia. Fue dada a conocer por Alice Bailey en abril de 1945. ¿Quién fue Alice Bailey? Una maestra de la teosofía. Ustedes sabrán que he mencionado muchas veces la teosofía a lo largo de las emisiones de este programa, que es una hermandad esotérica, que acuérdense que esotérico no es otra cosa más que profundo, que estudia el conocimiento más profundo, el conocimiento oculto. Esta hermandad nació en Rusia en el siglo XIX, inicialmente con Madame Blavatsky. Esta invocación es una herramienta, es una canalización que Alice Bailey recibió de manera, bueno, a través de una canalización, cuando un ser espiritual se comunica con nosotros. Y la recibió de los maestros ascendidos de el Himalaya, conocidos como los Mahatmas, los almas grandes. Y es un mensaje de buena voluntad para toda la humanidad, con el objetivo de que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino para la tierra. Pues, pues cambiando de tema radicalmente, amigos, esta semana en Evolución 2025 vamos a platicar de biodescodificación, que es una terapia
psicoemocional, energética. Ya nuestra invitada de hoy nos dirá bien, bien qué es, que entre muchas otras cosas que yo hice, fue una gran ayuda para que yo lograra bajar 50 kilos. Se dice fácil y rápido, pero ni lo uno ni lo otro. En realidad fue un proceso de 9 meses, a lo largo del cual yo hice varias cosas. Por supuesto, me comprometí muchísimo conmigo misma a hacer cambios. Me he comprometido y disciplinado muchísimo con el ejercicio. Yo no hacía ejercicio, no me gustaba hacer ejercicio y ahora hago hora y media de ejercicio 5 o 6 veces a la semana. ¿Y qué creen? Le agarré el gusto y ahora lo disfruto. Cambié al 100%, 160 grados mis hábitos alimenticios y ahora ya me sabe más rico comer sano que los tacos de carnitas y las gorditas de chicharrón prensado. Ahora ya me sabe más rico comer sano. Pero yo tenía muy claro que para lograr todos estos cambios que no son fáciles, había que empezar a trabajar lo mental y lo emocional. Porque cuando uno tiene un problema de sobrepeso tan importante, es que hay muchas emociones atrás. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que atrás de muchos de nuestras enfermedades, de nuestros padecimientos, de nuestras acciones cotidianas que no son buenas para nosotros mismos, hay un montón de emociones ahí atoradas que no están padres. Y la biodescodificación trabaja con esas emociones. Tengo el gusto de que hoy esté aquí conmigo en el Zoom, aunque también vive en Tequisquiapan, quien fue mi terapeuta, quien fue una persona muy importante en este logro, en este proceso que yo he tenido para bajar esos 50 kilos. Ella es Mónica. Mónica, siempre me ha costado trabajo decir tu apellido. ¿No los dices tú? Hola, Clau. Yo encantada y es un honor para mí que me invites a este programa. Soy, así como se escribe mi apellido, Mayefert, tal cual como se escribe, así se pronuncia. Maya Fuerte. Mayefert Chabert. Chabert. Ok, Ah, bueno. Pues Mónica, más fácil. Mónica sí, para los cuates. Ella estudió pedagogía, por azares del destino y se dedicó 20 años a dar clases a nivel preescolar, especializándose en gramo. ¿En qué? grafomotricidad. ¿Qué es eso? La escritura, o sea, todo lo que es movimiento motriz, Ajá, fino y grueso. ok. Sea, tanto del cuerpo para lograr la lectoescritura en los niños. Ok, muy bien. Bueno, Ujú. pues Mónica desde muy joven tuvo la inquietud de la psicología, los temas místicos y espirituales. Después de dedicarse un montón de años a la educación, decidió cerrar ese ciclo, así como a muchos nos pasa que tenemos un ciclo en el que tenemos una X actividad que a algunos no les gustará tantos, a otros sí, pero de repente hay otras inquietudes que uno trae y después de haber cerrado ese ciclo, ella busca cuál será su verdadera misión en la vida y comienza a detenerse en el mundo de las terapias alternativas para poder ayudar a las personas de una manera más holística, más global. Lo holístico es más completo, más integral, utilizando varias herramientas como la numerología, la transgeneración, el coaching, la programación neurolingüística, el arte terapia, la biodescodificación de enfermedades, así como el biomagnetismo que da terapia a través de imanes. Híjole, ya tiene un buen rato, el primer año de evolución, que fue en el 2021, tuve un programa sobre biomagnetismo. Busque nuestro canal de YouTube, ahí está. Y bueno, ella da terapias tanto presenciales
aquí en Tequisquiapan como vía Zoom. Tiene ya 10 años de experiencia como terapeuta. Moni, qué gusto de veras Igualmente, Clau, muchas gracias. que una persona fundamental para mí Ujú. para poder lograr ese objetivo que yo me había puesto de bajar 50 kilotes. Sí, Moni, sí, sí, sí. Fuiste sí, mi terapeuta, estábamos haciendo cuentas, unos 8 meses, ajá, sí, más o menos. más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Por dónde empezamos, Mónica? ¿Qué es esto de la biodescodificación? Mira, bueno, después de todo lo que has leído de mi vida, lo que ha sido mi vida, mi trayectoria como terapeuta, pero antes, bueno, como dices tú, la vida me llevó a estudiar para estar con los niños, que esa es otra historia, pero bueno, siempre tuve esa inquietud, como bien lo dijiste, por la espiritualidad y por ayudar a la gente. Siempre quise cómo podía yo ayudar a la gente y eso lo tengo desde muy chica. Entonces ya por fin cerré ese ciclo que la verdad fueron años maravillosos, 20 años que la pasé increíble, la verdad es que me realicé como Miss de preescolar, pero siempre había un llamado de que yo quiero algo más y algo más y algo más. Y total que empecé con numerología, que me apasiona, y con una maestra que, bueno, se volvió mi gran amiga en numerología personal y transgeneracional. Y todo me fue llevando. El caso es que en el Inter, yo, como siempre he buscado lo natural y lo alternativo, cuando yo tenía algún padecimiento, tenía una amiga que me hablaba de los imanes. Me decía, es que no sabes qué buenos son los imanes, vive con esta persona y te cura con imanes y todo, y no necesitas medicamento y no sé. Los imanes o la terapia, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir hace ratito. Biodescodificación. No, la terapia de Energética. imanes, bueno, no importa. Ok. Bueno, el caso es que cada vez que yo me sentía medio mal o mi esposo o algo, íbamos con esta persona y de ahí empecé a conocer. Biomagnetismo, Mónica, perdón. Ajá, sí, Magnetismo o exacto, terapia ajá, de imanes o pares biomagnéticos. Eso. exacto. Y Ajá. bueno, total que así fue como empecé a conocer los imanes, pero esta persona solo me ponía los imanes, o sea, solo veía la parte de la enfermedad, ¿no? Y Física. ya, pero, ajá, y yo veía los resultados en mí, yo decía, bueno, esto es maravilloso. Y ya empecé a ir con ella y veía que sí resultaba y súper bien. Y ya después me fue llevando la vida a seguir tomando clases de todo y un día llego a otro lugar a tomar un curso y en ese curso estaban dando también biodescodificación. Ok. Y entonces me dio curiosidad y dije, no, pues yo quiero saber qué es eso porque yo lo había escuchado con Enric Corbera, que es un español que él lo maneja como bioenergética, pero es lo mismo. Ok, biodescodificación o bioenergética. Ajá. Ok. Y entonces yo escuchaba a Enrique Corbera y yo decía, wow, esto está increíble y sonaba como, todo me sonaba muy lógico y muy interesante. Entonces llegué a este curso y dije, yo quiero saber de qué se trata. Entonces me metí y de ahí empezó todo mi recorrido. Y ya después, otra amiga me invita a una plática de una persona que te enseñaba a cómo poner imanes, por medio de, o sea, cómo responde el cuerpo, cómo preguntarle al cuerpo, que eso viene de la kinesiología, que es para preguntarle al cuerpo lo que necesita. Llegué con esta señora y entonces ahí fue cuando aprendí que no solo trabajar con el cuerpo físico, sino también con el cuerpo mental y emocional, y todo preguntándole al cuerpo. Y entonces eso me apasionó y ahí me metí, me seguí todo y me seguí con biodescodificación y con este tema de los imanes. Y total que llegó un momento que dije, ¿qué hago con todo esto que he aprendido? Porque también estudié, me certifiqué como coach con programación neurolingüística y dije, ¿cómo puedo complementar todo esto para poder ayudar? Y entonces así empezó mi camino y estudiando todo esto de la biodescodificación.
Pues si te fijas, bio quiere decir vida y codificar es una codificación que está en tu psique, en tu cerebro, Ujú. y hay que, como dice la palabra, hay que descodificarla para saber qué es lo que nos está queriendo decir el cuerpo con la enfermedad. Ok, ¿qué nos quiere decir el cuerpo con la enfermedad? O sea, el cuerpo está Ajá, diciendo, oye, aquí hay algo que exacto, atender, que no nada exacto, más es físico. Es, sí, lo físico es un síntoma, es una exacto, manifestación de que a otros niveles más profundos, mental, emocional, energético, psicológico, algo está pasando. así es. Ok. Así es. Entonces, es un síntoma o un síntoma en tu cuerpo, un síntoma físico que se empieza a manifestar, pero antes de manifestarse en su cuerpo físico, comienza en la parte emocional, en la parte mental, y ya después, en el último cuerpo donde se manifiesta, es en el físico. Entonces, cuando empecé yo a entender todo esto, la verdad es que dije, esto está increíble. Y sí quiero aclarar que esto no sustituye el medicamento o ir con el médico. O sea, no sustituye, eso sí es bien importante. Tú no puedes ir con una, o sea, no que no puedas, no debes de ir con un terapeuta, porque aclaro que no soy psicóloga, no soy Ujú. médico, con un terapeuta y que el terapeuta te diga, ¿sabes qué? Tu enfermedad o tu síntoma es por esta razón, vamos a trabajarlo y deja los Sí, medicamentos. no, no. Eso no, Por eso ahora les llaman, les bien llaman, terapias complementarias. así es. Porque a lo mejor si yo tengo, bueno, no, Dios no lo crea, quiera, yo no, alguien tiene gastritis, colitis, obesidad, cáncer, Ujú. lupus, diabetes, ya es algo que se está manifestando en el cuerpo físico, que como tú dices, es la última instancia. Ya cuando se manifiesta en el cuerpo físico es porque ese malestar ya dijo, oye, ¿no? Exacto. Ya, ¿Sí? hazme caso y, ¿no? Ya reventó, como quien dice. Y entonces, sí, hay que trabajarlo en la manifestación física con un doctor pertinente, pero hay también que ver qué hay en el trasfondo y entonces ir con alguien como tú. Así es. O sea, Y por está bien ejemplo, curioso, perdón. no, dime, dime. No, que está bien curioso porque este malestar que puede ser amargura y por eso me da diabetes. Lo estoy simplificando mucho, amigos. No es así de sencillo. Pero bueno, Ujú. para la entrevista de hoy. Amargura me da diabetes, hay que cuidar la diabetes, hay que hacer cambios en la alimentación, hacer ejercicio, tomar medicamento y hay que ir con una terapeuta como tú para ver qué onda con esa amargura. Pero dices tú, preguntarle al cuerpo qué Así está es. causando esa amargura. Ajá. Y ahí es donde empieza toda una investigación y toda una entrevista clínica para saber que siempre tienes que ver cuando tuviste el padecimiento, no tienes que partir de ese momento cuando te dio el síntoma o la enfermedad, sino tienes que ir atrás. Ujú. Cuando es un padecimiento muy fuerte, o sea, ya muy, pues como una diabetes o algo así, son años atrás. ¿Por qué? Porque ya hubo un estrés que duró mucho tiempo, un conflicto que se le llama, que duró muchos años, que te llevó a tener ya un padecimiento tan grave, ¿no? Tan fuerte. Pero cuando se trata de un padecimiento, por ejemplo, como es una gastritis, una colitis, algo así, tienes que ver, tratar de ver cuándo fue que te diagnosticaron con eso e irte meses atrás, años atrás, para ver en dónde está el conflicto. Ok. Entonces, esto viene la biodescodificación viene de un alemán radiólogo internista, que si ustedes, bueno, los que nos están escuchando, si quieren investigar más, se llama Rick Hammer. Sí. Entonces, él era un alemán, te digo, te repito, radiólogo internista, que él descubre esto le llama biodescodificación,
porque él como médico, así rápidamente les platico, que le dan un balazo a su hijo por circunstancias que no se saben por qué pasa. Le dan un balazo y él teniendo a su esposa sana y él sano, el hijo se va muy grave al hospital y después de unos meses muere. Muere. Ajá. Entonces, ajá, y entonces este doctor, después de unos meses, o no sé si años o meses, no me acuerdo, Creo que son meses. sí, desarrolla un cáncer de próstata, no, de testículo o próstata, y la mujer también desarrolla cáncer. Los dos desarrollan cáncer después de estar sanos. Entonces, él como médico empieza a investigar y se le hace muy extraño que después de ese suceso tan fuerte, desarrollen los dos cáncer. Y de ahí empieza una investigación extenuante junto con los que en esa época eran sus pacientes. Entonces, él empieza a investigar por qué los pacientes que él tenía de cáncer en diferentes lugares del cuerpo, se cuenta en hígado, en estómago, así, como radiólogo se da cuenta que cuando hacían un examen no sé cómo se llama este examen del cerebro, Em, tiene un nombre que no me acuerdo cómo Como se llama. no es electro, un No, electro, no, no es, cardiograma no, creo porque es que del es corazón, un electro, otro, bueno, otro un examen examen del que cerebro. Ok. hacía, ajá, que hacía él como radiólogo Ajá, y se da cuenta que aparecía como una manchita en el cerebro, pero en diferentes lugares. Era como una manchita brillante, ¿hace cuenta? En ajá. una parte del cerebro. Pero lo que le llama la atención es que los pacientes que tenían cáncer, esa manchita aparecía, pero en diferentes partes del cerebro. O sea, por decirte, el que tenía en el hígado le aparecía en la parte en el cerebelo, el otro en el tronco cerebral, el otro le aparecía o sea, en diferentes capas del cerebro, y O eso sea, le llama la atención. los que tenían cáncer de colon, a todos en el mismo lugar. Los que tenían Ajá, cáncer de próstata, a todos en el mismo lugar. Los que tenían cáncer de estómago, a todos en el mismo lugar. O sea, había una manifestación una manifestación, exacto, de ese cáncer en el cerebro. exacto. Ajá, Pero se daba cuenta que era en diferentes capas del cerebro. ajá, Entonces nosotros tenemos varias capas del cerebro, que es el endodermo, el mesodermo antiguo, mesodermo moderno y el ectodermo. ujú, Ajá. Entonces, el endodermo es el que tiene que ver con la supervivencia, que es la primera capa que tuvo el ser humano, que solo era para sobrevivir. ujú, Ajá. Entonces, ahí no había emociones, no había esto, sino era solo la sobrevivencia. ujú, Ajá. Y luego se empezó a desarrollar y empezó a haber más capas en el cerebro. ujú, Entonces, él se da cuenta que estos pacientes tenían esa marca en el cerebro, pero en diferentes capas. ujú, Entonces, cada capa tiene que ver, por ejemplo, el endodermo tiene que ver con la sobrevivencia, el mesodermo antiguo tiene que ver con la protección, el moderno tiene que ver con el movimiento y el ectodermo con las relaciones. Entonces, dependiendo de dónde estaba esa manchita, es donde sospechaba cuál había sido el conflicto que esta persona había vivido durante muchos años que lo llevó a tener un cáncer, una diabetes o cualquier otra el conflicto enfermedad a nivel emocional. a nivel emocional. Ajá. Entonces, ¿qué te lleva a tener este conflicto? Por ejemplo, o sea, decirte bio que tiene que ver con vida y tiene que ver con la biología del cuerpo, la biología del ser humano. Si tú lo ves como un animal, si llevas eso a un animal para sobrevivir, por darte un ejemplo, un gato y un ratón, ¿no? Si un gato quiere comerse a un ratón y el ratón siente ese estrés o ese miedo que se lo quieren comer, el ratón va a huir. Ujú,
Entonces, para poder huir de ese gato necesita más oxígeno, necesita poder tener oxígeno para poder correr y huir, pero ese es algo biológico. Ajá. Si ese ratón logra esconderse y logra que ese gato no se lo coma, entonces ese ratón se va a relajar y ya ese estrés va a bajar, pero ellos como animales no piensan, no hay creencias, no hay una forma de ver la vida por esas creencias que te enseñan, no sé si me explico. Ujú. Ajá, entonces los animales actúan por sobrevivencia, para sobrevivir, pero nosotros los humanos actuamos también por sobrevivencia, pero traemos creencias, pensamientos, traemos muchísimas cosas que hacen que eso se vuelva un conflicto. Ajá, entonces eso es lo que nos lleva a enfermar. Ok. Porque si tú vas, o sea, si tú te llega el síntoma o la enfermedad y no sé, vas con un doctor y te dice, ¿sabe qué? Que usted está a punto de que le dé o se va a volver diabética o usted tiene un tumor o usted tiene esto, automáticamente tú vas a entrar en shock, vas a entrar en estrés y ¿qué va a pasar contigo? Vas a dejar de dormir, vas a dejar de comer, tu Más te enferma la pensamiento. noticia, ¿no? Sí, tu pensamiento va a estar todo el tiempo de qué va a pasar, si me voy a morir, o sea, todo eso que no pasa con los animales. Entonces, todo ese estrés que tú puedes vivir, eso es la diferencia a un animal. Lo que nos estás queriendo decir, Moni, es no nada más es el hecho traumático como tal, es ese hecho traumático, cómo lo interpretamos, cómo lo vivimos, Así es, porque a lo mejor el ratón, como tú dices, corre, huye, se asusta, pero ya pasa, ¿no? ¿no? Pero nosotros los Sí, seres humanos generamos, y si vuelve a aparecer el gato, y por qué no me querrá el gato, por qué el gato me tiene mala onda, ¿no? Y sí, además tú lo vivirás de una manera y yo de otra. así es. Y Entonces, debes de depende. preguntarle al cuerpo, porque, bueno, para yo como usuaria o como paciente tuya, ahora lo sé, que hay una serie de técnicas que tú ocupas para preguntarle a mi cuerpo cuál es mi momento traumático, en qué momento sucedió, cómo Ujú, sucedió. Y le preguntas a mi cuerpo porque el cuerpo a veces es más sabio, pero también es más honesto, porque la mente se defiende, las emociones se defiende, así es. la mente crea justificaciones, racionalizaciones, ay, no, sí, pero no, no, y las emociones se reprimen, se esconden, no, pero entonces se defienden y el cuerpo es ahí si no tiene manera de ocultarlo. Voy a decir de mi caso, Mónica. Eh, eh, le preguntas a mi cuerpo y mi cuerpo te dice que tengo un trauma de abandono y un trauma de desprotección. Y mi mente te decía, ¿cómo voy a tener un trauma de desprotección si yo fui una niña muy cuidada? Ujú, La mente racionaliza eso, ujú, ¿no? sí, Y las emociones hasta dicen, ay, no, espérate, aquí no te metas, ¿no? Pero mi cuerpo ya habló, mi cuerpo ya habló, dices, tienes un trauma de desprotección, por eso haces peso para ujú, protegerte. El cuerpo no miente, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente entramos a trabajar. Si era cierto o no que en algún momento de la vida yo me había sentido desprotegida y yo que juraba que no, resultó que sí, sí, exacto, exacto. Sí, ¿no? justo ahí también es cuando empiezas, también se trabaja con heridas de infancia, que eso se escucha mucho, pero es que las tenemos todos, de alguna Ujú. manera tenemos heridas de infancia. Entonces, esa niña chiquita que
a esa edad chiquitita sintió el abandono, tú como grande yo te digo, es que tuviste un abandono y tú como persona ya mayor me dices, claro que no. O sea, si tuve a mi padre, a mi madre, ellos estaban ahí presentes y todo, sí, pero esa niña realmente sintió como un abandono, algo que para un adulto dice, eso no fue abandono, ¿no? Claro, Es la niña lo interpreta diferente. interpreta diferente, exacto. Y también la forma, volvemos a lo mismo, las creencias, ¿no? Lo que escuchas o lo que te dicen o todo esto se vuelve una creencia limitante en tu vida y tú vas actuando en la vida con esas creencias, con esas heridas y con esa percepción de tu vida, de la afuera. Oye, Moni, y comentábamos que, bueno, por ejemplo, ya no voy a ahondar más en mí, ¿eh? Ya lo que dije, pero bueno, Ok. volviendo un poquito a mi caso, descubrir que sí tenía yo esta herida. Es fuerte, Ujú, o sea, enfrentarte a tus heridas del pasado, a tu niña o niño interior herido, a las cosas que te duelen y que has querido enterrar en tu inconsciente, en tu obsesión por el trabajo, en el alcohol, en ser mujeriego, en tu violencia, en tu sobrepeso, en tu diabetes, enfrentarte a las heridas que están atrás de todo eso, ujú. pues sí duele. Sí, claro, Y es difícil claro. y sí requiere de mucho valor. Y tú me decías que luego hay personas que cuando llegan a ese punto dicen, con permiso ya me voy Ujú, y ya no continúan con la terapia. así es. ¿Qué les dirías? Pues mira que está bien porque somos o son personas que no están listas todavía y que tú no puedes forzar algo que ellas pues todavía no quieren pasar por ese momento, ¿no? Yo les digo, sí va a ser un momento fuerte, un momento difícil, pero es solo un momento a comparación de tu liberación total, porque todo tiene solución. Y eso es lo lindo, o sea, saber que de ese mal momento, de ese tener que tocar eso, es eso tan fuerte para ti, al final va a ser una liberación. Entonces Y yo yo les les, digo, quédate con eso, o sea, sí vamos a tener que tocar temas difíciles donde a lo mejor, y qué bueno que tengas que llorar, sacarlo, yo les digo, esto es tu espacio, aquí nadie te va a juzgar, aquí siéntete libre para llorar, para sacar lo que tengas que sacar, pero todo eso gracias a que te va a servir para liberarte y ser otra persona. yo como paciente puedo decir que sí es muy fuerte. Sí es de la jodida, amigos. Pero, Pero pero ve, al final vale la pena. Más vale enfrentarlo y no que siga doliendo toda una vida o te siga porque a veces dices, no, para mí no me duele nada, como en mi caso, ¿no? Pero ahí está obstaculizándote en algo, ¿no? claro, claro, Entonces, pues más vale, y es para valientes, y es como la herida, si le pones mertiolate te arde, pero se cura, si no le pones mertiolate, no te arde, pero no se cura, ¿no? así es, Y exacto. tampoco es de la noche a la mañana, no es magia, nada que implique una sanación real de fondo es magia. Hay que tener paciencia, los seres humanos somos muy impacientes, sobre todo los del siglo XXI, que estamos acostumbrados a que todo es rapidito, pero hay que Ujú. tener paciencia, mi mano. Sí, sí, sí. Sí, saber qué es trabajar niño herido, saber trabajar saber trabajar el perdonarte a ti misma, el juicio, este, pues se trabajan muchas cosas, ¿no? Porque precisamente lo que es el cáncer, que seguramente muchos de los que nos están escuchando lo han ahora sí que seguramente lo saben, que dicen que el cáncer tiene que ver con mucho resentimiento guardado, Mm, ¿no? No quiere decir que todos los cáncer, pero sí dicen que el cáncer tiene que ver mucho con el resentimiento. La diabetes tiene que ver mucho con la dulzura en tu con la vida. amargura, no más bien con la falta de dulzura en tu vida. Falta de dulzura, exacto.
¿Por qué? Porque biológicamente es como el órgano, es lo que te está avisando el órgano. Ajá, o sea, ahorita diciendo de la diabetes, ¿qué es la diabetes? Pero ojo, ojo, no hay que ir por la vida haciendo juicios de que, ay, a fulanito le dio diabetes, es un amargado. Ay, a no Ah, sé quién no, le dio cáncer, es un rencoroso. Por favor, porque además todos cogíamos una cosa, de un peo del otro. Todos, que no sea más o menos evidente, es otra cosa, porque hay gente con la que no es evidente. Yo a veces digo que los que son gordofóbicos es porque las personas que tenemos sobrepeso o yo, bueno, yo ya no, las personas con sobrepeso les recuerdan a esas personas cuya herida no es tan evidente, que sí la tienen, aunque no sea tan evidente. Entonces, todos lo tenemos, no se vale juzgar. Y cuando las personas van a terapia con alguien como tú, que sepan que no van a ser juzgados. claro, claro, por supuesto, exacto. No, Pero ok. pues sí, así es como funciona la terapia, por eso, como dijiste tú, se llama holística, porque no solo trabaja con el cuerpo físico, sino trabaja con todo, Ok. emociones, miedos, el inconsciente, como dices tú, que tú crees una cosa y el inconsciente dice otra. Hay personas que les digo, oye, es que tu síntoma nos habla más o menos, nos está hablando de este conflicto. ¿Qué recuerdas tú que hayas vivido años antes, meses antes de tener este síntoma que tenga que ver con este tipo de conflicto? La mayoría, si no es que un 98%, es el conflicto que tiene que ver con ese órgano. Ujú. Pero, Oye, es- pero ¿qué tal que yo te decía, no, yo no tuve conflicto con eso, yo no tuve conflicto con eso, y yo no tuve, no, es que no, Mónica, no, es que no, ay, salió que sí. exacto. Pero O hay personas, después de que le rascamos, ajá, entendí que sí. que te hizo sentido. Y Ujú, eso es bien importante, porque no es que yo les diga, es que es esto y así es. No, ujú. No, 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 es no. que como dices tú, vas llevando a la persona hasta que va recordando, y si no se le pregunta al cuerpo y la persona le hace sentido, toma conciencia y de ahí, de tomar conciencia es cuando tiene que empezar a hacer los cambios. Ajá. Pero si a la persona no le hace sentido, no voy a estar yo empecinada en decirle, es que sí es que sí es, no. Tenemos que dar con el conflicto real que a la persona le haga sentido y que la persona diga, ay caramba, sí fue aquí, o sí fue con esta persona, o sí fue con con esta situación de mi vida. Pero si la persona no lo recuerda, se le pregunta al inconsciente, que es lo que yo hago con el cuerpo, preguntarle al inconsciente dónde fue, con quién fue, toda la información que se necesite, se le pregunta al cuerpo y el inconsciente tiene toda la respuesta. Ujú. Y lo haces a Ay, través de unas técnicas como ajá, tú manejas como experta en biodescodificación, que no viene al caso que explicamos ahorita porque, pues no, ¿no? sí, que es con la kinesiología, justo con tu cuerpo, que es el que responde. Y Ok. así es como sabemos y con preguntas específicas que se hacen para preguntarle a tu cuerpo dónde fue donde apareció ese conflicto. Incluso hay personas que me dicen, ah, ya sé qué fue, ya sé, este conflicto, por lo que me apareció este síntoma, fue, por darte un ejemplo, fue con mi mamá, una vez que tuvimos un pleito horrible, ¿no? Y le digo, ah, ok, ¿tú crees que ese fue el conflicto? Vamos a preguntar. Y resulta que eso no fue lo que desató el Ujú, síntoma, ujú. fue otra cosa. Y Y la el cuerpo persona, contesta, no, eso no es. sí, exacto, pero es algo que está tan en el inconsciente porque fue tan doloroso que tu inconsciente te protege, Y lo tiene bien guardadito. bien guardado. Entonces hay que sacarlo y liberarlo. Ok. Moni, ¿te parece bien si vamos a escuchar una canción? Sí, Sí. claro. Esta canción se llama Secrets, secretos, por aquello de los secretos que tiene guardado nuestro inconsciente, Así ¿no? es. Vamos a escucharla con la banda estadounidense de pop rock One Republic. Esta canción, fíjate bien, Moni, dice algo así como, necesito otra historia,
algo que salga de mi pecho. Mi vida se vuelve un poco aburrida, pero ahora necesito algo que pueda confesar, hasta que mis mangas estén teñidas de rojo por toda la verdad que he dicho. Mira, Mira no es tú. casualidad. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y hacemos de cuenta que ya la escuchamos, yo luego la pongo con edición. Ajá. Ok. Estoy de regreso, soy Claudia Sonsolo Rivera y en la recta final del programa estoy platicando con quien fue mi terapeuta, con Mónica no te digo que no puedo. Mayefert. Mayerfeld, con Ah, Mónica Mayerfeld. Ella es experta en biodescodificación, que es una terapia holística que nos ayuda a entender cuáles son aquellas emociones, aquellos conflictos que nos están enfermando, aquellas emociones, aquellos conflictos, aquellas ideas limitantes que hoy se manifiestan en nuestro cuerpo físico a manera de enfermedad. Y es una excelente herramienta para sanar el alma, pero también la mente, pero también el cuerpo, sin dejar al lado los tratamientos médicos pertinentes. Decíamos, es una terapia complementaria. Y nos quedan 6 minutos de programa, Mónica. ujú. Y yo sí quiero darte las gracias porque de veras en esta pérdida de peso que yo tuve de 50 kilos que me operé, para que los apantallo y que luego haya gente que diga, ay, ¿por qué yo no puedo? Y Claudia, sí, me operé, pero me de veras también hice un compromiso muy fuerte conmigo misma y cambié por completo mi alimentación y hago ejercicio diario, cosa que yo antes ni por error. Y Mónica fue muy importante para que yo pudiera descubrir cuáles eran las emociones que me habían llevado a tener ese sobrepeso, pero también a hacerme la idea de que mi cuerpo iba a cambiar, hacerme la idea que con la operación mi cuerpo iba a cambiar, porque no es fácil tampoco de repente verte diferente, hacerme la idea de que ya nunca más iba a volver a comer igual, que ahorita ya de verdad, Mónica, me gusta más la sopa de verduras que los tacos de carnitas, Qué increíble, qué de bueno. verdad. Y sí, el doctor me había dicho que me iba a cambiar el paladar, ¿no? Ujú. Eh, pero yo sufría mucho porque decía, ay, ya no voy a comer gorditos de chicharrón, Sí, Mónica. de acuerdo. Y era gorditos de chicharrón. Entonces, a hacerte la idea, asimilar el cambio, el paso que vas a dar, a comprometerte de verdad contigo mismo, se necesita un compromiso personal, es decir, no importa que yo hago este compromiso conmigo misma y me voy a cumplir porque quiero estar bien. Y Mónica fue fundamental en esto. Muchísimas gracias, Moni. Ay, no, al contrario. Y, y, y pues creo que ya, ¿no? Y yo descubrí, Mónica, algo bien importante que quiero decir aquí, eh, que los seres humanos del siglo XXI, insisto, somos eh, tan impacientes que tiramos la toalla antes de que la magia suceda. Sí Sí. sucede la magia de decir, sí, ya llegué por fin, después de tantos años y de tantos intentos fallidos de decir, sí voy a bajar de peso. Ustedes aplíquenlo lo que ustedes puedan, quieran aplicarlo de su vida, de decir, sí me voy a cuidar, sí voy a hacer ejercicio, sí me voy a alimentar. ¿Y qué creen? A mí no me gustaba el ejercicio, y ahora sí, ¡ah, caray! Y a mí no me gustaba comer sano, yo nomás quería comer tacos de chicharrón prensado y gorditas, y ahora me gusta comer sano, ¡ah, caray! Y ahora me siento muy bien haciendo esto, y ¡ah, caray! Un cambio, una alquimia. Y ustedes pueden aplicarlo a lo que ustedes quieran en su vida. Sí se da la magia, pero tiramos la toalla antes, Mónica, es lo que yo Sí, descubrí. así es. Y ahorita que comentaste todo esto que por lo que tú pasaste en la terapia, todo esto te lleva al final al amor a ti misma, que eso lo trabajamos mucho.
y Ujú. que trabajamos, tú lo dijiste muy bien, o sea, lo que es el sobrepeso y todo tiene que ver, y te lo dice la palabra, sobrepeso, el cargar con demasiadas cosas, que son las cosas que trabajamos contigo y te diste cuenta que desde cuándo tú tenías esa responsabilidad y ese cargo y ese peso, desde cuándo. Y cómo empezó a tener mayor peso en ti, en tu cuerpo físico, hubo mayor peso porque poco a poco fuiste cargando más y más y más. Y al darte cuenta y al liberar todo eso es cuando aprendes a amarte a ti misma, a darte a ti misma, y esa es la clave, a perdonarte, a amarte y a decir yo valgo, yo merezco, yo todo esto, dártelo, y entonces es cuando, como dices tú, la palabra se crea la magia, ¿no? Y es bien fuerte de repente tener que aceptar, híjole, no es cierto, mi autoestima está bien lesionada. Así es. Yo pensé que no, pero sí, es bien fuerte. Ujú. Yo tuve ese momento en terapia contigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Además se me cayó así una lagrimita así. sí. Tú decías, sí, yo me amo, o sea, yo claro que me quiero y todo, y tu cuerpo decía, ¿qué crees? ¿No? Y sí, pero te das cuenta, y es lo que les vuelvo a repetir, cuando haces conciencia y te das cuenta, dices, se acabó, o sea, ahora yo merezco, yo soy lo mejor, yo quiero lo mejor para mí, todo, ya cargué mucho peso, vi mucho por los demás, ya todo, y ahora tengo que ver por mí. Y cuando te das cuenta de todo eso, es cuando se crea la magia, realmente. Perfecto. Mónica, Entonces, pues nuevamente gracias por tu apoyo para mi persona. Gracias por haber estado hoy en Evolución 2025. Las personas, se puede acudir contigo a terapia presencial aquí en Tequisquiapan, pero también se puede hacer por Zoom. ujú. Eh, Dinos, por favor, cómo contactarte. Sí, les dejo mi teléfono. Dalo, dalo, porque Sí, acuérdate que esto es radio, también va a salir en YouTube, pero sobre todo, platícanos. ok, es 56 32 75 02 78. Es tu WhatsApp. Es mi WhatsApp, ahí que sí me manden mensajito, porque si veo un teléfono que no conozco, pues Sí, sí, no, sí, que no tenga que contesto. decir, te escuchamos, Ajá, soy fulano, estoy interesado en todo, que se identifiquen, ¿no? Que te escriban o que te llamen, que te escriban. sí, Que te claro. Y escriban también si están interesados en la numerología transgeneracional, que eso también está unido también con todo esto. Y es Ajá. muy interesante. Si a alguien también le interesa saber sobre eso, entonces también aquí estamos. En dos frasecitas muy cortas, ¿qué es esto de la numerología transgeneracional? Es las vibraciones que vienes tú cargando de un ancestro, por nombre o por vibración en tus apellidos. Ok, Entonces, cada número tiene una vibración y cada número se repite en tu nombre y apellido y eso habla de ti y habla de un ancestro que obviamente tenía el mismo nombre, el mismo apellido y tú vienes cargando eso. ok, Y te puedes dar cuenta y entonces lo puedes liberar ok, te también. vienes cargando con algo. Todos los que se llaman igual que el papá, que el tío, que el abuelo, que el bisabuelo, Sí. ¿no? O Sí, y por el los apellido apellidos. también. Imagínate los apellidos, ¿desde dónde vienes cargando? Entonces, que venimos cargando con la energía de nuestro árbol genealógico. Así Ok, es. repíteme bien despacito tu WhatsApp, por favor. Sí, es 56 32 75 02 78. Otra vez, Ujú. otra vez. Es 56 32 75 02 78. Bueno, y que conste que yo recomiendo a Mónica. Qué Bueno, linda, Clau. Muchas muchísimas gracias. gracias, gracias, Moni. Gracias, amigos, por el privilegio de su atención. Recuerden que todos los programas de Radio Pasión que pasan en la página www.radiopasionus.com luego son almacenados para que ustedes puedan acceder a ellos en nuestro canal de YouTube, Radio Pasión un S. Acuérdense que nuestra pasión es con doble S. Síganos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Eh,
Este programa sale los viernes a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, se repite a las 9 de la mañana del viernes, tiempo del centro de México, hagan su convención horaria. Gracias a Paula Guzmán y a Ricky Gómez, directores de Radio Pasión, por permitirme ser parte de la familia Pasión. Nuevamente, gracias a todos ustedes por el privilegio de su atención. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.